Entonces, Excel, dijimos, se usa como herramienta de cálculo, se usa también para graficar datos numéricos, y otro uso es justamente como una herramienta con utilidades de base de datos, un programa que permite manejar base de datos. ¿Qué sería una base de datos? Bueno, los, los expertos, diríamos, dicen que una base de datos es un conjunto compilado, una compilación, o sea, una cantidad, ¿sí?, de datos ordenados en filas y columnas. Bueno, tal cual una hoja de Excel. O sea que en este caso, fíjense, tenemos acá, vamos a ampliar un poquito más, una base de datos de personas. No tiene, no tiene ni siquiera mayúscula. Bueno, no me acuerdo cuándo se cargó esto. Pero obviamente esto es una ficción, digamos, pero tenemos entonces un encabezado de las categorías, ¿sí? Nombre, apellido, dirección, código postal, ciudad, país. Y, supongamos que estos son socios de algo, de un club o de lo que sea. Bien, entonces tenemos ahí justamente los datos de estas personas, ¿sí? Y no es una listita cortita, 5, 6, 7 personas, sino que en este caso, bueno, acá esta base de datos, ven, tiene unos cuantos asociados. Poniendo la primera fila es un encabezado, tiene por este caso, traidor le pusieron bueno, eh, entonces ahí tenemos por lo menos 60 registros. Registros, ¿a qué llamamos registro? A los datos, en este caso, de una persona, que corresponden, están en una fila, ¿sí? Y que en cada celda, en este caso, ¿sí?, tenemos, por ejemplo, el nombre, el apellido, la dirección, el código postal, bueno, todas estas cosas que les estaba mencionando. Entonces, una base de datos básicamente es el usar la planilla de Excel, en este caso cuando hablamos de Excel, ¿no? Una base de datos es una serie de datos ordenada, ¿sí?, en filas y columnas. En las filas van los registros y en las columnas van, en este caso, digamos, eh, los campos, lo que se suele llamar el tipo de dato que va, aunque en realidad más que hablar de tipo de datos, se habla de campos, ¿sí? El campo nombre, el campo apellido, el campo dirección, ¿sí? Bueno, básicamente esto sería una base de datos. Les muestro otra, que en este caso saqué de un viejo disquete de, una, de un librito de informática, ¿sí? Así que en realidad es una base de datos sobre temas musicales, ¿sí? Y en este caso, como ven, tiene temas musicales, se ve que a los que hicieron este libro les gustaba el rock nacional, y tiene en este caso, en esta base de datos, un nombre de temas musicales del rock nacional, ¿sí?, con el nombre del tema, el autor, el intérprete, supongamos que tenemos una colección de música, entonces eh, estaba en CD, creo yo, entonces acá tenemos el número de CD o de volumen, y acá está, por ejemplo, la duración en segundos del tema musical, lo cual a veces como dato es importante para muchas personas, que yo operás una radio, tenés que poner un tema en una de esas que tenga una cierta duración. Bueno, entonces acá tenemos esta base de datos. Y esta base de datos tiene también, ¿sí?, una importante cantidad de registros. Como ven, llega hasta la fila 148. ¿Cómo hice para hacer este salto del 1 hasta el 148? ¿Sí? Y luego aparecer en el 1, acuérdense, ¿cómo hacíamos para movernos en una planilla que tiene muchos, pero muchos datos? Bueno, básicamente con la tecla control, y toco en este caso la flechita del teclado que apunta hacia abajo. Hay un sector del teclado donde tengo las 4 direcciones, arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces toco control, toco hacia abajo y pegué el salto y fui hacia la última celda que tiene datos. Más allá de esto, no hay más datos. Bueno, ¿ven? Pero en todo caso ahí tengo entonces una base de datos cargada en una hoja de Excel, ¿sí? Como ven.
Bueno, básicamente, hay muchos temas que ni yo los conozco, mirá que estamos. Pero bueno, listo. Ahí está. Temas de rock nacional, temas musicales, en este caso se llama este libro de Excel y ahí lo tengo. Bueno, ¿qué implicaría usar un manejo de base de datos? Por ejemplo, bueno, vamos a ponernos en otro ejemplo de lo que podemos llegar a necesitar o utilizar cuando nos manejamos con este tipo de información. Bueno, una de las cosas muy comunes es utilizar lo que llamamos digamos, los filtros. ¿Qué implica filtrar? Bueno, que si yo tengo, por ejemplo, eh, un montón de datos, puedo de ahí sacar aquellos que a mí me interesan, que cumplan cierta condición o criterio. Y dale con el criterio, me preguntará, profe. Bueno, sí, pero este criterio no es para hacer una cuenta, sino simplemente para mostrar. ¿Sí? ¿Por qué se habla de filtro? Bueno, porque filtro implica como un colador, ¿sí? Donde yo paso ese colador, supongamos, ¿sí? por la olla, y saco solamente las cosas que cumplen, ¿sí? Con lo que ese colador quiere juntar. Entonces estaría bueno, cuando uno va a pescar, dice, bueno, compro un medio mundo para pejerrey. Tiro y saco pejerrey. Bueno, obviamente sí es que habría. De esta manera funciona. Vamos entonces a mostrarlo cómo funciona en una hoja de Excel. Porque vamos a poner un ejemplo sencillo. Fíjense que acá yo tengo, obviamente los temas musicales se llaman, cada uno tiene un nombre único y original. Por lo tanto, 147, 148 temas musicales que hay, ninguno va a tener el mismo nombre igual a otro. Pero, ¿para qué puedo usar el filtro, por ejemplo? Fíjense, vamos a poner un ejemplo acá y lo vamos a ver en pantalla. Vamos a desplazar esto. Bien. Entonces, pero qué mañero que es, no me quiere mostrar media columna. Bueno, no importa, ahí está. Entonces, ahí está. Acá, lo vamos a dejar acá y listo. Así dejamos de marear a la gente. Muy bien, entonces, fíjense, por ejemplo, tengo entonces autor e intérprete de estos temas musicales. Bien, ¿cómo puedo hacer para filtrar? Y entonces ahí voy a activar un instante la lupa y les voy a mostrar algunas formas en las cuales puedo yo acceder a esta herramienta de filtrar de base de datos. Una sería la siguiente, ahora que estamos con la lupa voy hasta acá, tengo en el menú inicio, estoy en inicio, ahí arriba, por momento para la gente que está en Instagram, no vi que estaba medio baja el celular estaba apuntando, no se veía la parte de arriba de la pantalla. Bien, ahora sí. Tengo entonces en el menú inicio, en el otro extremo, un botón que me muestra las opciones al lado de autosuma, ordenar y filtrar. ¿Se llega a ver bien? ¿Sí? Entonces, ordenar y filtrar. Cuando yo cliqueo acá, ¿sí? Me va a aparecer la opción ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, o sea, en orden ascendente o descendente, y también me va a aparecer una especie de dibujito de un coladorcito que dice filtro. Bueno, si queremos hacer las cosas más o menos rápido, podemos ir por ahí. Si no, les voy a mostrar otro lugar. Me muevo hasta acá y vamos a ver que tenemos un menú en Excel que dice datos. Datos. ¿Sí? Tenemos el menú inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos. En ese menú datos, yo ahí voy a cliquear y me van a aparecer entonces los botones que corresponden a este menú. Y en este menú entonces me va a aparecer un grupo de opciones, que es el más usado en este caso de este tipo de cosas, que se llama ordenar y filtrar. Donde me aparecen también, ¿sí? De la A a la Z, de la Z a la A, lo mismo que vimos en el otro botón, y este mismo iconito del filtro, ¿sí? El colador, parece, bueno, o un filtro de café, no sé, bueno.
hará de cuenta de este tipo de cosas, de los filtros que se usan a veces para colar algunas cuestiones. Bueno, justamente de eso se trata. Como ven, podemos llegar a la herramienta por dos caminos. Lo que pasa es que en el menú inicio está porque para llegar a las herramientas más usadas más rápido, ¿sí? Pero después tenemos otras formas de poder usarlo. Bueno, voy a cliquear acá y fíjense qué pasa en la pantalla, en lo que tenemos a la vista, cuando yo cliqueo filtro, ¿sí? Automáticamente. ¿Descubrieron algo que pasó en la pantalla? Les voy a mostrar, miren. Acá, en la esquina de cada encabezado, porque se supone que, o el programa va a suponer que en la fila 1, en este caso, ¿sí? En la fila 1, está el encabezado de todos los campos o categorías. Por ejemplo, este encabezado, tema. Por lo tanto, tema no es el nombre de un tema. Ahora sí, plegaria para un niño dormido, el Flaco Spinetta, sí es un tema. Ahora, me aparece en la esquina inferior de cada uno de las celdas del encabezado, un botón de lista desplegable. Acuérdense, este botón se llama de lista desplegable. ¿Por qué? Porque yo al cliquear me va a aparecer justamente una lista de opciones que puedo hacer con esto, ¿sí? Y estas opciones tienen que ver, de nuevo, con ordenar, por si uno en este caso no se acuerda, pero también con lo que llamamos filtrar, filtros, ¿sí? Y los filtros tienen que ver justamente con lo que hace el programa en este caso. Hoy tengo que hablar mucho y tal vez mostrar menos, pero bueno, les voy justamente a mostrar. Fíjense, ¿qué hace el filtro? Recopila cada una de las celdas de acuerdo a el apellido, por ejemplo, y nombre de los autores, en este caso, de los distintos temas. Como hay unos cuantos autores, qué sé yo, supongamos, entonces yo voy a encontrar una lista completa de todos los autores que hay, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, vamos a explicar cómo funciona esto del filtro. Esto es lo que llamaríamos un filtro automático, un autofiltro porque la máquina me facilita. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a elegir un autor. Bueno, acá no tienen gente nueva, digamos, tienen todo rock nacional y no son autores muy nuevos. Así que tenemos, por ejemplo, Papo, el Flaco Spinetta, Charly García, Fito Páez, bueno, Soule, que era de Box Day, León Gieco, bueno, Cachorro López, hay de todo. Bueno, la cuestión es la siguiente. Vamos a elegir, por ejemplo, ya que estamos, Flaco Spinetta lo ubican, justamente por autor. Entonces vamos a elegir solamente que me filtre de todos estos 140 y pico temas, los temas cuyo autor sea solamente el Flaco Spinetta. Entonces, ¿cómo voy a hacer? De nuevo, voy a este botón, despliego la lista, inicialmente aparece seleccionado todo, entonces yo lo que voy a hacer es deseleccionar, ¿sí? Y voy a ir avanzando en la lista, ¿sí? De todos los autores que me aparecen, ¿sí? Y acá me aparece Spinetta, Luis Alberto. Voy a cliquear, ¿sí? Y entonces, en definitiva, lo que acabo de hacer es que le estoy pidiendo que me muestre en esta hoja que estoy viendo en este momento solamente aquellos que tengan por autor a Luis Alberto Spinetta. Acepto y el resultado, ahora me voy a alejar un poquito, voy a desactivar la lupa. El resultado es, si ahora yo me voy con la vista un poquito hacia atrás, estoy bien, perdón, estoy haciendo un lío bárbaro, che, ¿qué hice? No sé por qué toqué el zoom. Acá me está haciendo lío. Bueno, me dice que hay una... Entonces, bueno, amplio selección no, bueno, me voy atrás, ahí está. Entonces, fíjense,
apliqué. Ahora les muestro un poquito más de cerca, porque me alejé demasiado de esas cosas. Bueno, entonces, fíjense, acá acabo de hacer el filtro, aplicó el filtro. ¿Y qué sucedió cuando aplicó el filtro? Para verlo mejor. Que de los 147, 148 temas musicales que había en la hoja, ahora solamente, digamos, coló todo, filtró y juntó aquellos que tienen esta característica. Autor, Luis Alberto Spinetta, que es el donde yo apliqué el filtro. Donde apliqué el filtro me aparece en este botón de lista desplegable un iconito, ¿sí? Muy chiquito de del embudo, como les mostraba recién, del colador, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en esta columna está aplicado el filtro, en esta otra no, ¿sí? En esta otra tampoco, en volumen tampoco, etc. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo el Excel? Básicamente, cuando filtra automáticamente, oculta todos los otros registros y me muestra solamente aquellos que cumplen el criterio, la condición que yo elegí. Y en este caso me está mostrando 8 temas musicales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Que son justamente los que tienen por autor a Luis Alberto Spinetta, ¿sí? Y acá tengo, ¿ves? Muchacho Ojos de Papel, otra vez, Muchacho Ojos de Papel, pero en este caso cantado por otra, bien. La cuestión es que aparecen como dos versiones de algunos temas, y fíjense, también interesante, para que lo veamos de este lado, el número del encabezado de fila, que le da el nombre a la fila, en este caso aparece con un tono de color distinto, que es color azul. ¿Lo ven acá? Ahí está. Y que en este caso me está mostrando que estoy filtrando. En este caso, lo que estoy viendo es resultado de un filtro. Y ya a partir de este registro 149, ya no hay más números filtrados. O sea que todos los demás siguen estando, no los borró, simplemente los ocultó. ¿Por qué? Porque lo que hice fue filtrar. Filtrar esta categoría. Una vez que uno filtra o que aplica un filtro, ¿sí? En este caso, momento, hoy estoy, ¿no? Ahí está, ahí saqué la lupa. Una vez que aplico un filtro, entonces tengo el resultado. Todo lo demás no está borrado, simplemente está oculto. ¿Y para qué me sirve filtrar? Bueno, uno dirá, está bien, si tengo en realidad 150 temas musicales, vale, en una de esas vale la pena para encontrar rápido unos datos. Básicamente, entre las utilidades o las facilidades que brindan las herramientas de base de datos o el trabajo con datos, es encontrar rápidamente los datos que busco, ¿sí? Imaginémonos que tenemos una lista de cientos de clientes o miles de socios o millones de personas o, bueno, ustedes imaginen en este caso, decenas de miles de artículos. Por lo tanto, las bases de datos se pueden aplicar a muchísimas situaciones, pero una de las cosas que tendría que hacer es rápidamente encontrar los datos cuando los necesita, porque quiero ubicar, qué sé yo, fulano, a ver, qué sé yo, si este cliente me está debiendo algún pago, o el teléfono de otra persona para poder llamarlo, o el contacto, o el precio de un producto. Bueno, todo eso en general está registrado en distintas bases de datos, y mediante base de datos es como se buscan estas formas, digamos, de información. Una vez que yo tengo el resultado, ¿qué puedo hacer con el resultado? Bueno, supongamos que a mí me han pedido, no, a ver, mostrame todos los datos que tengas o los temas que el autor sea Luis Alberto Spinetta. Bueno, acá los tengo. Puedo seleccionarlos, copiarlos, llevármelos a otra hoja, y puedo en este caso también aplicarles un nuevo filtro, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo, ya que estamos. Fíjense, yo una vez que tengo aplicado un filtro,
puedo cliquear, ¿sí? Y en este caso, elegir borrar el filtro. Lo puedo tener también en la hoja datos, ¿sí? Voy a datos y elijo borrar ahí arriba. Y cuando borro el filtro, no estoy borrando los datos, estoy borrando la acción de selección que había hecho. De manera que me vuelve a mostrar solamente digamos, los datos en total. Y así puedo yo justamente elegir o hacer otro filtro sobre la base de datos. Un poquito, digamos, de eso se trata esta herramienta. Por lo tanto, ¿cómo trabajamos sobre la base de datos? Bueno, básicamente, justamente aplicando filtros, y vamos a ver un ejemplo más. Vamos a suponer, en este caso, voy a aplicar dos filtros seguidos. ¿Podemos hacerlo? Sí, por supuesto. Ya que estamos, lo muestro, ¿sí? Y lo vamos a mostrar en este caso también con la lupa, para que lo vea bien la gente que está con el Instagram siguiendo. Fíjense entonces, vamos a suponer que yo quiero elegir, ¿sí? Digamos, vamos a elegir temas cuyo autor sea Andrés Calamaro. Suponer, en este caso igual. Oh, tiene mucho, vamos a buscar otro. Charly García, vamos a buscar, a ver. Celeste Carvalho, mirá que me aparece, qué bárbaro. García, a ver dónde está García. Ahí está, García. ¿Sí? Acepto. Ahí está aplicado. Y me aparecen todos los temas que en esta colección, por ejemplo, no, obviamente capaz que no son todos, tienen como autora Charly García. Pero a la vez, dentro de los temas que tienen como autora Charly, ven acá me aparece el iconito, que yo seleccioné esto, y ya la lista es mucho más corta. En realidad igual hay muchos en esta colección, se ve que muchos temas de Charly. Y en este caso voy a elegir de los temas de Charly aquellos que haya hecho con, acá tengo los intérpretes, vamos a suponer, Serú Girán, el grupo que tuvo 70, 80. Muy bien, acepto. Bien, y ahí entonces finalmente apliqué dos filtros. Por un lado, autor García Carlos, ¿sí? Alias Charly, y intérprete Serú Girán, ¿sí? Una vez que está aplicado esto, entonces, ¿qué decíamos? Que podemos utilizar justamente las herramientas que queremos para tomar esta información y poder, por ejemplo, llevarla a otro lado. De manera que, por ejemplo, si yo tengo acá estos temas, ¿sí? Voy a seleccionar, puedo seleccionar esto, y simplemente puedo, por ejemplo, copiarlos, ¿sí? Y me los llevo a la hoja 2, donde los pego. ¿Qué pego? Bueno, solamente lo que fue el resultado del filtrado, ¿sí? Y entonces digo, la utilidad de esto es que cuando vos haces un proceso de filtrado, estás solamente buscando la información que te interesa para después, a partir de esa información, de esos datos, poder hacer algún tipo de, digamos, de acción. Por ejemplo, quiero la lista de tal cosa, quiero tal otra cosa. Y entonces, digo, los datos son el insumo para luego a poder hacer un montón de otras actividades. Como ven, digo, el trabajo con filtros, por lo menos esto que es lo que llamamos filtros automáticos o autofiltros, es sencillo. Prácticamente el programa hace todo por nosotros, ¿sí? En este caso Excel. Vamos a dar un ejemplito más como para ver otro tipo de criterios de filtro, ¿sí? Que pueden ser, en este caso, filtros numéricos. ¿Por qué? Porque acá acabamos de ver que digamos, los filtros que aplicamos tienen que ver con texto, ¿sí? Y lo que hacía el programa era, digamos, recopilar, por ejemplo, todos los intérpretes o todos los autores y me ofrecía una lista de esto, ¿sí? Entonces yo simplemente voy a elegir aquel que sea tal o cual autor. Ahora, ¿qué pasa si lo que tengo es, por ejemplo, un valor numérico? Vamos a poner un ejemplo en este caso. Acá tengo, ¿sí?, la duración en segundos de estos temas, ¿sí?
Y quiero, en este caso, seleccionar de otra manera, ¿sí? La forma de selección que voy a utilizar tendría que ver con lo siguiente, ¿sí? En lugar de elegir una duración específica, yo podría usar los filtros de número, ¿sí? ¿Qué implica los filtros de número? Bueno, por ejemplo, en este caso, utilizar categorías o, digamos, criterios que sean relativos a números. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Quiero seleccionar los temas, digamos, de esta lista que sean más largos, o sea, que duren más de 3 minutos. Un tema musical ya de 3 minutos en adelante puede ser un tema tirando a largo. Si dura más todavía. Entonces, bueno, 3 minutos, tenemos 60 segundos. Por 3, 180 segundos. Bueno, vamos a ponerle, a ver, 200 segundos, ¿sí? 250, 4 minutos. Bueno, vamos a ponerle, ahí está, de 4 minutos. O sea que sea mayor o igual que, vamos a poner, y acá le voy a poner el valor, 240 segundos. No, vamos a poner un poquito más, 300 segundos, ¿sí? Ya sería entonces 5 minutos. Un tema relativamente largo. Bueno, acepto y aplicado esto, el resultado es, ¿sí?, que estos son, lo que estoy viendo acá, los temas, en este caso, más largos de esta compilación. Podría borrar el filtro y digo, bueno, no, quiero aplicar otro, ¿sí? Quiero ver los temas súper largos. En este caso vamos a poner que sea mayor o igual a, vamos a poner 400. Ya serían los temas que tienen una intro y un solo. Acá tenemos entonces, sí, los temas más largos de esta selección, que en este caso ya abarcarían, acá tenemos Matador, por ejemplo, bueno, ahí está, bueno. Que ya abarcarían unos cuantos minutos más. Como ven, acá tendríamos algún criterio. Esto también, obviamente, digo, siempre aplicamos, pero el filtro no elimina datos. El filtro simplemente lo que hace es ocultarme los que no cumplen los requisitos que yo acabo de poner. Entonces, simplemente lo que hago cuando yo filtro algo es esto, digamos, aplicar el filtro y luego borrar, ¿eh?, el filtro para que me vuelva a mostrar la totalidad de datos. Porque con el filtro aplicado después yo elijo lo que hago con esos datos. Los muestro, los selecciono, los imprimo, me los llevo a otro lado, no hay problema. Lo importante en este caso es que la herramienta de filtros me va a permitir justamente la búsqueda, ahí se lío, la búsqueda, pasé a otra hoja, de los datos y la selección de esos datos de una forma mucho más ágil. Obviamente, y esto, digo, cuando tenemos una lista de 140 registros, tal vez no resulte tan evidente el beneficio, pero cuando tenés muchos datos, ¿sí?, pero muchos, y en abundancia, el uso de este tipo de filtros es sumamente útil porque evita una fatiga y un esfuerzo de búsqueda que sería imposible hacerla en términos, digamos, humanos, ¿sí? Entonces ahí tenemos una de las herramientas de datos que me parece muy útil para empezar a hacer. Bueno, yo les voy a mandar digamos, libro de temas musicales, que es como una pequeña base de datos, para que puedan, en este caso, y con algunas consignas, como para que puedan justamente practicar la aplicación de filtros automáticos sobre una base de datos, ¿sí? Esta base de datos es sencilla, después vamos a ver si podemos hacer alguna más con algo un poquito más complicado. Vamos a cerrar.